Y ya un año nuevo que lo estamos viviendo, caminando y observando de qué manera enfrentamos un mundo que antes uno creía que podía hablar de él de vez en cuando porque todo estaba en una forma, digamos, tardaba tiempo hacer cambios. Para mí la mejor manera de tomar un café y empezar a no entretener, sino a expandir los estados de conciencia, sería mi querido Noel Alejandro Leal. Muy buenas noches. Buenas noches, profe, Jenny, y a todos los que nos acompañan hoy de nuevo. Dígame, Noel, ¿qué, ¿con qué idea usted, viéndolo de otro ángulo de los Estados Unidos, que está en Venezuela, y está en un área muy particular? Pero yo sé que usted no se adapta al área particular, sino su mente es más amplia, es porque la mayoría de los políticos son locales y que realmente están para entretenerse y para sacar ventajas, pero no para hablar de la conciencia de lo que estamos hablando, de cómo ampliar la conciencia en los seres que todavía no la están pensando, que son la gran mayoría. ¿Qué me puede decir o cómo usted ve este año que viene? Este año que viene está envuelto en una serie de conflictos que en mi visión particular la gran mayoría son artificiales y creados por necesidades políticas. Nosotros estamos envueltos en un proceso que llevamos muchísimo tiempo, que este año se afinca más, donde las estructuras de gobiernos han tomado los estados. Y esto es una cosa que es muy importante entender, que mucha gente no lo sabe diferenciar y es importantísimo tenerlo en cuenta. Esto que nosotros conocemos como estado, ese ente intangible que es el reflejo directo de una nación, va creciendo, va siendo administrado por gobiernos. Tenemos en estos espacios donde, sobre todo en América Latina, los gobiernos están tomando formalmente al Estado. Se acaban las barreras y las divisiones de gobiernos y Estado. Las políticas de Estado se van perdiendo frente a la voluntad de gobiernos, frente a las decisiones de estos gobiernos. Estos gobiernos logran penetrar todas las estructuras de poder de un Estado. Entonces nos encontramos con gobiernos que controlan el aparato judicial. Entonces la autoridad del Tribunal Supremo de ese país empieza a ser dúctil. Nos encontramos con estructuras que deberían de ser los congresos o parlamentos, que son total y absolutamente funcionales a la voluntad del Ejecutivo. O nos encontramos casos especiales donde la estructura del tribunal, de la máxima autoridad de justicia del país, controla más allá del poder del Ejecutivo. Es impresionante lo que estamos viviendo con estos procesos donde los gobiernos han ido absorbiendo la voluntad o la decisión, la vocación de lo que debe ser el Estado de cada uno de nuestros países. Entonces, si nosotros abrimos más el panorama y vamos viendo lo que ha sido también otra parte del movimiento común, donde los estados se han debilitado de una manera increíble y como naciones han perdido su propia autoridad dentro del concierto internacional de las naciones, lo que nos estamos encontrando es en general una estructura, sobre todo en el mundo que teníamos conciencia de lo que llamábamos Occidente, se ha visto pervertido, debilitado, ha venido involucionando en cuanto a su autoridad y sus realidades y por lo tanto frente a sus necesidades. Entonces lo que nos encontramos hoy para este año en lo que tiene que ver con las decisiones de los países son con estados secuestrados por gobiernos que no están haciendo lo correcto ni para sus ciudadanos y mucho menos para sus naciones. ¿Qué nos trae eso? Problemas y problemas cada vez más grandes. Mi querido Noel, mira, yo me hago esta pregunta de que el tipo de programa
que tenemos es el aumento de la conciencia, o si saber si los humanos tienen conciencia o si viven. Porque si vamos a hablar al nivel de cantidad, nos damos cuenta que la mayoría de los humanos son conducidos por un conjunto de ideas o por un individuo que puede estar loco. Y los demás no hacen nada. O por 7.000 millones de personas del mundo, ¿para qué existen? No tienen conciencia que pueden tener una influencia o de qué manera generar que no sean manejados desde la antigüedad, eligiendo a presidentes, emperadores, dictadores. Quiere decir que la mayoría de los seres humanos todavía no han evolucionado. Y lo vemos en todos lados, profesor. Vemos un proceso donde se busca cada vez la involución más del individuo de una manera general. Si bien es un reto, en mi opinión, imposible hacer que esa masa humana gigantesca pueda buscar ese proceso de evolución y pueda tener ese despertar intelectual que pueda llevarlos a un proceso de evolución y que le permita ver más allá de ese sobrevivir. El asunto es que cada vez ese proceso de involución va permeando a más y más sociedad. Eso es parte de lo que veníamos hablando. Lo que se está haciendo es contrario al individuo, es contrario al desarrollo del ser humano. Lo que se está haciendo es increíblemente dañino en ese sentido. Y por supuesto no estamos dándole a la sociedad de alguna manera las herramientas para su evolución, ¿no? Lo que le estamos dando es cada vez más cargas de resentimiento, de banalidad, de infantilismo, de necedad, de procesos de entendimiento no como sociedades que van hacia adelante, sino como tribus que van evolucionando. Entonces, el daño que estamos viviendo, y recalco, profesor, para mí siempre es una tarea imposible pensar que como sociedad en general, esa gran masa humana pueda evolucionar. Pero más allá de eso, está que estamos haciendo que el que tiene por un X causa la posibilidad de ir en un proceso de evolución de pensamiento por las etapas lógicas que tenemos como individuos, y eso que va más allá del desarrollo, del desarrollo educativo, marca también el hecho de las posibilidades del entorno y las realidades para desarrollarnos en otro nivel. Todas esas herramientas se van cerrando, ¿no? Y lo que tenemos es cultivar de una sociedad que también tenía esas posibilidades de evolución y que hoy está sumida en una involución muy bien direccionada. Y yo me pregunto, por eso quería hablar contigo tomando un café. No es cuestión de entretenerlos, no es cuestión de entretenernos, no es cuestión de hablar de eso para seguir entreteniéndonos. Es cuestión que toda esa gente va a evolucionar como tú bien lo planteaste. ¿Y de qué manera va a evolucionar? Perjudicando a su familia, a sus hijos, al lugar donde viven, aumento del deterioro de la convivencia, basuras en todos lados, vivir en taperas, y algunos vivir a la intemperie, como pasa en países tan evolucionados que la gente vive en carpas porque no tienen plata ni para poder rentar nada, de uno ni de cinco. Estamos hablando de miles de millones de seres humanos que están perdiendo sentido de evolución. Eso. Y es un sentido de evolución que ahí que vamos a algo que es quizá mi bandera para poder explicar todo este tipo de situaciones. Si uno está viviendo todo este ataque global, estamos viendo este proceso donde a la gente se le está matando el deseo de evolucionar primero y entras en este proceso de involución directa. Todo esto es un proceso ideológico y vamos a marcarlo con la frase estrella del Foro Económico Mundial, que es quizá lo que genera mucho de esta involución y eso que usted acaba de comentar de esta gente viviendo en carpa y hasta en la intemperie. Y aún así esta gente no busca generar cambios, ¿no? Simplemente viene un proceso donde entraste
en un acostumbramiento y en una entrega. ¿Por qué? La frase es clara. En el 2030 no tendrás nada y serás feliz. No hay frase más socialista en el mundo. No hay frase que sea tan reveladora de hacia dónde nos están llevando como humanidad. Hacia dónde nos están llevando la humanidad frente a todo lo contrario de lo que somos como individuos. Llegamos hasta el extremo de cuando usted tiene un niño chiquito, un niño chiquito en brazos y está aprendiendo a hablar y está jugando y tiene sus juguetes, y uno viene y le agarra uno de sus juguetes y el niño te dice mío, mío. Ese niño entiende que eso es suyo, es su propiedad. No hay que empezar a explicarle los principios del Oxford, la propiedad privada, ni nada de esto. Esto es mío. Hay una razón de tener. Está en nuestra naturaleza. Pero el proyecto ideológico te dice no tendrás nada y serás feliz. Entonces eso ha ido generando también parte, o quizás simplemente nos visualiza ese futuro donde toda esta sociedad que se va sumando a un proceso de involución fomentada desde estos gobiernos que han tomado los estados, han ido desarmando al individuo, a la familia, a la sociedad y por ende a la nación. Cuando usted mata en el individuo su voluntad propia de crecer, de mantener orden, de evolucionar y de querer vivir en una sociedad global que llegue, que vaya hacia adelante, lejos de problemas tribales, lejos de esquemas de guerras sin sentido, lejos de controles extraordinarios en los cuales se va matando todo proceso de libertad individual, sino que empieza el proceso de entrega y aceptación, entrega y aceptación. Muchos, en el caso particular de Venezuela, que es una foto que me gusta usarla, dado que es la que vivo, llegamos a este caso donde muchos venezolanos llegan a la entrega de país. Venezuela se perdió. Pero cuando pasamos un poquito más, te encuentras gran cantidad de latinoamericanos donde dice, no, Latinoamérica se perdió. Llegamos a gente que habla con respecto a la realidad europea y dice, Europa se perdió. Hoy cada vez oímos más cerca, Occidente se murió. Entonces, ¿qué es lo que está quedando? Porque ¿dónde está el hogar? ¿Dónde está el sitio donde vamos a crecer y evolucionar? Evolucionar hasta en el sentido propio de simplemente dejar de sobrevivir para poder vivir. No vamos a irnos a los aspectos de un gran despertar intelectual, sino simplemente en el hecho de poder vivir. Todo eso se está perdiendo bajo un gran fenómeno de carácter global, que en cada una de nuestras regiones tiene su modo particular de ser ejecutado, pero al mismo tiempo tiene un común denominador. Simplemente el individuo se está muriendo. El individuo y su capacidad de evolución quedó destruida. Por eso tú me decías, Noel, y tenemos que demostrarlo claramente, de que no hace falta mudarse de país. Porque lamentablemente aquí tenemos en algunas partes un montón de inmigración esperando entre medio a la intemperie, esperando que alguien le dé permiso para entrar en otro lado. Pero lamentablemente la gran mayoría de esa gente no sabe vivir en otros lados. Va a perjudicar el lugar donde vayan porque va a deteriorar esas sociedades. ¿Qué quiere decir esto? Que quiere decir que no es que la traslación a otros lados termine en ayudar a la evolución del ser. El ser hablo porque si nos ponemos realmente a tomar conciencia de que nosotros estamos en un lugar viviendo llamado Tierra, que somos parte de una serie de seres, entre incluido eso los seres humanos, no es la Tierra para los seres humanos solo. La Tierra, los seres humanos aparecieron hace muy poquito tiempo y lo único que están haciendo es destrozando el planeta. Yo me pregunto, ¿tenemos que hacernos entender que estamos fallando como seres o seres humanos y estamos perjudicando a todos los demás seres, no solo a los humanos? Ok,
¿Estamos perjudicando el planeta? Sí. La acción humana, de por sí, el hecho del consumo, y cuando lo colocamos hasta con, vamos a llevarlo al punto de la naturaleza. Usted sabe que Australia maneja una serie de leyes increíbles para proteger su biodiversidad. Unas leyes tan impresionantes que las multas son increíbles si usted llega con cualquier cosa orgánica no declarada y que no esté permisada hasta decir basta. Usted puede ir preso en un aeropuerto. Unas multas gigantescas por llevar algo orgánico que no esté controlado. Okay. Eso forma parte de ese proceso de control de una realidad para mantener en ese caso su biodiversidad en orden. En el mundo, el ser humano, por supuesto, va generando una increíble cantidad de cambios históricos, por lógica, dentro del problema de la biodiversidad global, y por supuesto altera y hace daño. Pero más allá de eso, también tenemos que contar con el propio ciclo de lo que tiene que ver con nuestro planeta y su proceso geológico y su proceso natural, pues. Nosotros tenemos la gran bendición de que nuestro planeta está vivo. Nuestro planeta está vivo y está en una perenne transformación. Si a eso le agregamos ese ingrediente de lo que hacemos nosotros como individuos en nuestro desarrollo, en nuestro modo de vivir y en ese crecimiento poblacional, que a veces hay que mirarlo en distintas fotografías. El otro día yo veía un esquema donde colocaban estas casi 8.000 millones de personas y la situaban completa dentro del estado de Texas, y por supuesto sobraba espacio. No es que la estuvieran pegando una a una, pero sí la lógica es querer demostrar cuántas personas estamos de verdad en el planeta y si el planeta tiene o no espacio, si las teorías de Malthus tienen una razón de ser. Y yo creo que parte del entendimiento de esa realidad se basa en comprender qué pasa si hacemos que la gente, en vez de involucionar, evolucione. Acepte su cuota de responsabilidad y su cuota de oportunidad y de posibilidades para aportar. Nosotros encontramos cosas maravillosas que podemos hacer como individuos y no simplemente tener que enfrentarnos al parte que hemos hecho, el daño que hacemos por estar, por simplemente vivir en el planeta. Usted sabe que en el caso venezolano, Venezuela ostentaba, porque ahora con la destrucción que el chavismo ha protagonizado, eso por supuesto está muy abajo. Venezuela tenía el logro de tener el bosque hecho por el hombre más grande del planeta. El bosque de Uberito era eso, el bosque hecho por el hombre más grande del planeta. Cuando nosotros decidimos como humanidad generar los aportes para el bienestar general, no solo de la sociedad, sino del planeta, se pueden dar pasos gigantescos que traen ese tipo de oportunidades. Estos hechos que uno ve hoy en Medio Oriente, de que en desiertos, de repente, gracias al trabajo y a la decisión humana, hay sembradíos, hay oportunidad del desarrollo de alimentos en tierra que antes de ayer era un desierto. Eso es como la voluntad humana puede generar un aporte realmente increíble frente a los cambios que ha ido haciendo nuestro planeta, que está vivo y en evolución, porque aquel desierto en algún momento fue otro tipo de tierra 1000 años atrás. Esa gracia, esos soportes que puede dar el hombre que está en ese proceso evolutivo, tiene que ser mayoría. Lo que pasa es que ahora es todo un proceso de destrucción e involución hacia esas ideas. Los aportes que nosotros podemos hacer como humanidad para el desarrollo, para el bienestar del planeta, por supuesto nunca van a ser comparativos ni iguales al daño que ejercemos con nuestra propia presencia. Pero sí es importante entender que hay maneras de cómo aportar, más allá de censurar desarrollo, más allá de censurar el crecimiento natural, pues forma parte de esa evolución natural. Está la parte de lo que hacemos con la evolución de nuestro pensamiento para ese bienestar global. Ahora, por eso te decía, pensamiento. Hay una actitud
colectiva que podemos hablar en este momento, de que quienes le dieron los otros seres humanos que no piensan el poder a los supuestos políticos, como bien tú decías, de los distintos lugares, y en particular la destrucción que le dieron los políticos en el área de los latinos, porque fíjate que no es casualidad. Casi sabemos que la propia España latina va a la quiebra. Gastan más que los mismos países latinos de lo que realmente los ladrones políticos que se llenan de decirle que le van a dar de comer una carpa a los pobres y van incrementando la pobreza. Yo hago esta pregunta: ¿cuándo empezarán a pensar los seres humanos? Acá no se puede echarle la culpa a fulano o fulanito, porque podrán ser una tercera, qué sé yo, una 5%, y los demás no piensan, o los demás se dedican a repetirse todos los días, a comer y ver televisión. Yo presupongo, ¿quién se los va a comunicar? Vamos a dejar siguiéndonos a nosotros en esta forma ignorante y autodestructiva. No lo pongo en duda, profesor, no lo pongo en duda, porque para más tenemos ahorita todo este esquema donde se le mata a la gente la posibilidad de evolución del pensamiento. No creo en el próximo un despertar de la sociedad que pueda comprenderlo, y menos las grandes masas de nuestra sociedad. El gran problema en el fondo de todo esto es que hay ciclos lógicos donde se hace imposible, por supuesto, que toda sociedad evolucione hacia el punto correcto. Por eso es que los liderazgos son claves para ese tipo de situaciones. Nosotros nos encontramos con sociedades que hoy son maltratadas y que son evidentemente casi que rechazadas por otros sectores de la sociedad. ¿Por qué? Porque la involución se ha convertido en la regla. Es imposible esperar que con esta densidad poblacional encontremos esa evolución positiva del general de nuestras sociedades. El futuro próximo, por supuesto, sigue marcado por un proceso de oscuridad, pues, en ese sentido. Porque esa evolución individual, primero, tiene que ir de la mano de un proceso de evolución colectiva. Porque cuando usted tiene esa evolución estrictamente individual y no cuenta con los soportes, pasa a ser parte del resto. No hubo tal evolución. Ese predicar, el querer despertar a una sociedad, regularmente cae en vacíos porque la sociedad está muy ocupada o en sobrevivir o está totalmente alienada por la banalidad. En eso estamos realmente envueltos en un problema realmente complicado si nosotros queremos encontrarle respuesta en la sociedad general. Y lo mismo vamos a ponerlo en la fotografía pequeña de lo que es históricamente cuando hay algún tipo de cambio que trae la oportunidad del desarrollo de las sociedades. Esos cambios que traen la oportunidad de ese desarrollo de las sociedades son regularmente ejecutados por vanguardias que deciden hasta encimarse por sobre de sus propios compatriotas o de sus propios hermanos, la sociedad a la cual, y deciden ejecutar una serie de cambios que pueden traer ese proceso evolutivo como sociedad. Bien sea, lo hemos visto históricamente, movimientos independentistas, movimientos de desarrollo de gobierno, movimientos de desarrollo intelectual, el Renacimiento. Son procesos de vanguardias que logran hacer ese gran cambio social. Quizás llegamos al punto fundamental. Puede encontrar esta sociedad un nuevo proceso de renacimiento, donde se encuentra un despertar intelectual que llegue a posiciones de ejercicio de poder que ejecuten una transformación global de la sociedad. En nuestra realidad actual, esa es la única clave siempre, porque son acciones de eso, de una vanguardia que decide, bien sea por esa oportunidad que brinda la sociedad en ese momento, de
generar que su nuevo pensamiento abarque un espacio social inmenso. Y ese espacio social inmenso se vuelve en el gran nuevo sostén del comportamiento global. El comportamiento global busca inspirarse en ellos, busca copiarlos, busca emularlos. Y eso trae ese avance. Ese punto que nos encontramos ahí en ese momento del Renacimiento, tendríamos que mirarlo en el futuro global de nuestras sociedades. Puede haber una nueva brecha, puede haber un nuevo renacimiento global donde exista toda una casta, toda una nueva vanguardia que dé un paso para llevar a la sociedad hacia adelante y no como la actual, que es una vanguardia social que lo que busca es que la sociedad simplemente involucione, que exista una gran brecha impresionante donde una sociedad sí pueda vivir y que la otra simplemente medre y que sea feliz. Esta es la realidad que nos encontramos hoy. Puede haber un nuevo renacimiento intelectual de la sociedad global, solo si se permite que una vanguardia haga lo correcto para poder verter en la sociedad ese deseo de evolucionar. Fíjate qué interesante, y esto para ver lo que es el año nuevo. Hay que traer gente de países que no trabajan, de América Latina, y llevarlo a España para que trabajen, y ese que trabajan y los impuestos que paguen mantenga a los jubilados, que ellos no tienen una estructura de gobierno. Ahora yo una pregunta, yo he visto mucha inmigración. La inmigración muy pobre que se emigran tienen tremendos problemas de conducta y de alcoholismo y de droga. Y más en los Estados Unidos, más en la ciudad de Miami, por hacerte una idea. Y yo me voy a preguntar, ¿hay que decirlo o hay que callarse la boca? Hay que decirlo y hay que expresarlo en voz muy alta. Y hay que expresarlo en todo lo que en todo lo que tiene que ver con el esquema completo. No solo es el punto y el punto económico en la base de cómo puede verse alterado un jubilado o una persona que gane el salario mínimo, sino toda la carrera que va alrededor de eso. Cuando se desata un esquema de especulación donde simplemente no hay un orden, no hay una lógica, mientras tanto sigue habiendo gente que puede tener unos ingresos extraordinarios y eso completa las apetencias de cierta estructura comercial. Entonces, cuando nosotros queremos ver todo como eso, como un todo, y no sacando con pulguitas y queriendo examinar cada una de las cosas, sino estamos viendo como todo el entorno va en un proceso de retroceso de país, y eso nos trae este proceso donde el individuo se ve disminuido. Ahí es cuando podremos entender las soluciones. No podemos seguir viendo todo desde un solo espacio. Tenemos que aprender a verlo todo en grande para poder comprender la perspectiva de hacia dónde se va, hacia dónde nos llevan como sociedad. La sociedad hoy de los Estados Unidos está sintiendo un peso increíble por un lado de su economía, y cuando vemos lo que está pasando en Europa y lo que va a vivir Europa, estamos viendo toda una involución en parte de la sociedad donde va perdiendo los mínimos derechos básicos. Es increíble. Entonces cuando uno ve todo este tipo de cosas desde Latinoamérica, desde la Venezuela destruida, es realmente preocupante, y venimos a eso de vale la pena buscar otro país. ¿Por qué no empezamos a entender las oportunidades que tenemos como nación para hacer lo correcto, para desarrollarnos y entender qué es lo que está pasando en las naciones del primer mundo que están en un proceso donde quedaron envueltas en esto? Tengo que importar gente para poder sobrevivir en mi sistema de pensiones, pero ¿y el resto del país qué estaba produciendo? ¿Qué es lo que está produciendo a nivel de impuestos? ¿Qué está haciendo
el Estado con la administración propia. ¿Por qué vamos a traer inmigrantes que no son, que son contrarios a la cultura de nuestros países? ¿Por qué se le niega tanto el espacio para una inmigración selectiva que aporte y se le abren las puertas a una inmigración que lo que trae es peso? Lo vemos en el caso particular de muchos inmigrantes venezolanos, lo vemos en esos dos casos, en el de España y de los Estados Unidos. Cada vez son más altas las trabas para poder conseguir que un venezolano pueda llegar allá. Y en el punto donde, por supuesto, en este gran desangrar humano que ha vivido Venezuela, hay cualquier cantidad de mal venezolano, pero hay cualquier cantidad de buen venezolano que bien pudiese ser un aporte importante para cada uno de esos países, y se les niega la entrada, y cada uno de esos países están abriendo sus fronteras precisamente a la parte que le altera a su sociedad como función. ¿Y a qué es eso? Volvemos a gobiernos que han tomado un Estado no para el beneficio del país ni el beneficio de sus ciudadanos. Es increíble el daño general que se está haciendo. Por eso es que la vuelta y la respuesta, tomando ese esquema de la migración y cómo la migración viene a soportar o a desmoronar los procesos económicos de cada una de estas naciones, el punto está en entender las posibilidades que tenemos en cada una de nuestras naciones de hacer lo correcto para que nuestras sociedades puedan avanzar y crecer de manera justa. Porque este gran desbalance global que estamos viviendo se basa precisamente en que no estamos dando la oportunidad, no estamos generando la oportunidad en nuestras naciones para hacer lo correcto, crecer dentro de ellas, llevarlas a esas posibilidades de desarrollo que están allí. En el caso particular de Venezuela, yo siempre pongo un ejemplo, y ahorita que estábamos hablando de España vamos a utilizarlo. Venezuela tiene el doble del territorio de España y tiene la mitad de la población. Es decir, que este paraíso maravilloso de esta tierra llena de magia, ubicada en un lugar geográfico simplemente envidiable e increíble, está exportando venezolanos. Este desangrar de país que estamos viviendo, cuando nosotros tenemos todas las posibilidades para hacer un país simplemente increíble. Igualito vive Argentina, un país con unas posibilidades simplemente extraordinarias. Hoy está en una situación terrible. La situación de España, que su primer poder, su primer potencia, su riqueza es el turismo, es la historia, hasta la historia que tiene que ver vinculada con la historia católica, hoy se encuentra con una serie de gobiernos que censura esa historia, que busca la destrucción de todo lo que fue el motor que hizo posible este continente, que hizo posible que hablemos esta misma lengua. Es increíble el daño que se está viviendo por conceptos ideológicos que traen un proceso de involución de la sociedad y no un proceso de desarrollo de la sociedad. Entonces, la respuesta está para ese proceso, comprender que ese daño ideológico global puesto en cada una de esas regiones con mayor o menor intensidad, es lo que hay que desmontar para poder alimentar a la gente con un fervor de desarrollo hacia lo que le pertenece, hacia el individuo, la familia, la sociedad y la nación. Cuando nosotros encontramos eso, vamos a encontrar esa serie de círculos virtuosos que van generando ese proceso del que hablábamos, la generación de vanguardias que vayan haciendo ese cambio y hasta un gran eventual renacimiento global. Pero mientras nos encontramos con este proceso de dispersión de sociedades, donde la identidad nacional es simplemente desvanecida, donde el sobrevivir sea la meta y no buscar cómo vivir en una sociedad que funcione, simplemente lo único que tenemos es eso, grandes motores de involución social. El asunto es que esa voz no puede morir. Esa voz contra lo incorrecto no puede morir. Esa voz que busca el despertar, que busca el entendimiento, que busca la comprensión entre individuos, no puede morir. No se puede aceptar lo que está mal de por sí. Lo que está mal de por sí tiene que ser rechazado. Y cuando existe toda una sociedad sumida en la necesidad de sumirse en la mentira, acepta lo que está mal, hay que poner el freno y por eso esas voces no deben callar.
mi querido Noel Alejandro Leal. Te agradezco de tomar un café. No creo que esto sea un programa que le interese a aquellos que quieren entretener a la gente y que se destruyan, pero nosotros lo intentamos. Así que despídete de tu público y muchísimas gracias. Gracias a usted, profe. Muy buenos días y que viva Venezuela.